¿Qué harías si la persona que juró protegerte te abandonara en una carretera desierta, a 60 kilómetros de tu casa, bajo una tormenta inminente? Antes de que comience nuestra historia de traición y venganza, si crees que la justicia siempre encuentra su camino, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Mi esposo me dejó bajo la lluvia, a 60 kilómetros de casa. Dijo que necesitaba una lección. No protesté, simplemente lo vi alejarse. Un camión negro se detuvo unos momentos después. Mi guardaespaldas, Marcos, salió, tranquilo y preparado. Sonreí al subir. Su crueldad había terminado. Este fue su último error. Presioné grabar en mi teléfono y me lo volví a deslizar en el bolsillo, mientras el Mercedes de Andrés se detenía en la parada de descanso desierta. Aún no había empezado a llover, pero podía oler la tormenta que se acercaba. «Bájate», dijo, sin siquiera apagar el motor. «Necesitas una lección, Amalia. Caminar a casa podría enseñarte algo de respeto». 60 kilómetros. Lo había calculado a la perfección. Demasiado lejos para un Uber, demasiado remoto para el transporte público. Lo que no sabía era que yo había estado grabando todo durante 8 meses, y Marcos ya estaba aparcado detrás de la gasolinera abandonada, esperando mi señal. El asiento de cuero creció mientras me giraba para mirarlo. La mandíbula de Andrés estaba tensa en esa familiar línea de satisfacción, la que ponía cuando cerraba un trato particularmente despiadado en su fondo de inversión. 3 horas antes, habíamos estado sentados en un restaurante de lujo celebrando nuestro aniversario. Ahora me estaba abandonando en un tramo remoto de carretera, porque le había preguntado por qué 10.000 euros habían desaparecido de nuestra cuenta conjunta. ¿De verdad vas a hacer esto? Mantuve mi voz firme, dejando que el teléfono capturara cada palabra. Las acciones tienen consecuencias, Amalia. Fuiste a mis espaldas, llamaste a mi contable, me avergonzaste con tus preguntas paranoicas. Tal vez una larga caminata bajo la lluvia te recuerde quién maneja el dinero en esta familia. Pensé en el pendiente de perla en mi joyero en casa. El pendiente de Nadia, que había encontrado bajo nuestra cama hace 2 días. Los 10.000 euros probablemente le habían comprado algo bonito, pero no lo mencioné. Todavía no. Todo tenía que suceder en el orden correcto, tal como Marcos y yo lo habíamos ensayado. «Va a haber tormenta», dije, señalando el cielo que se oscurecía. «Entonces será mejor que empieces a caminar». Sus dedos tamborilearon contra el volante. «A menos que quieras disculparte ahora mismo y admitir que te equivocaste. Hace 6 meses me habría disculpado. Hace 6 meses todavía creía que el matrimonio podía salvarse. Eso fue antes de que encontrara la segunda contabilidad de su empresa, antes de los misteriosos retiros, antes de descubrir que había estado transfiriendo lentamente nuestros activos a cuentas que solo él controlaba. En el momento en que empecé a hacer preguntas, se volvió cruel. Esta noche fue su escalada, pero también fue su error. «Caminaré», dije, abriendo la puerta. «Buena elección. Tal vez cuando llegues a casa, recuerdes tu lugar». Salí al asfalto agrietado. La parada de descanso había sido abandonada durante años. Solo un edificio oscuro con ventanas tapiadas y un aparcamiento recuperado por las malas hierbas. Andrés lo había elegido específicamente por su aislamiento. Lo había mencionado la semana pasada casualmente, mientras pasábamos en coche. «Imagínate quedarte tirada aquí», había dicho, «a kilómetros de cualquier lugar». Ahí fue cuando supe lo que estaba planeando. El motor del Mercedes se aceleró. A través de la ventanilla del pasajero,
Pude verlo revisando su teléfono, probablemente enviando un mensaje a Nadia de que el trabajo estaba hecho. Luego se alejó. Los neumáticos chirriaron ligeramente en el asfalto gastado, dejándome sola en la oscuridad que se congregaba. Conté hasta 60 viendo cómo sus luces traseras desaparecían en la curva. Luego caminé con calma hacia la gasolinera abandonada, donde estaba escondido el Ford negro de Marcos. Mi hermano salió, sosteniendo un paraguas y un termo de café. ¿Lo tienes todo?, preguntó. Cada palabra. Saqué mi teléfono, deteniendo la grabación. En realidad dijo que necesito recordar mi lugar. Marcos negó con la cabeza. 3 años de verlo controlarte fueron suficientes. Pero esto, señaló la parada de descanso vacía. Esto es abandono criminal. Rebeca va a tener un día de campo con esta grabación. Acepté el café con gratitud, sintiendo el calor extenderse por mis manos. La lluvia estaba comenzando ahora, gotas gordas golpeando el hormigón agrietado. Por la mañana, Andrés pensaría que había pasado la noche caminando bajo una tormenta, rota y humillada. Esperaría encontrarme acurrucada en nuestro porche, lista para suplicar perdón. ¿Valentina está lista?, pregunté. Ha estado vigilando las cuentas toda la noche. En el momento en que transfirió esos 10,000 esta tarde, ella documentó todo. La auditoría forense se remonta a 2 años. Ha estado desviando dinero a cuentas en el extranjero, probablemente planeando divorciarse de ti una vez que hubiera escondido lo suficiente. Y Rebeca presenta los documentos de emergencia mañana a las 9 de la mañana. Abandono, abuso financiero, fraude. Dice que con la grabación de esta noche, además de todo lo demás que hemos reunido, no sabrá lo que le ha golpeado. Subimos al camión de Marcos justo cuando el cielo se abría y la lluvia golpeaba el parabrisas. Pensé en Andrés conduciendo a casa, satisfecho con su cruel lección. Tal vez sirviéndose un whisky para celebrar que había puesto a su esposa en su lugar. No tenía idea de que hace 8 meses, cuando empezó a esconder dinero por primera vez, yo había contratado a mi propio equipo. Marcos había instalado cámaras por toda la casa con el pretexto de mejoras de seguridad. Valentina, una contable forense que se especializaba en casos de abuso financiero, había estado rastreando cada céntimo. Rebeca, una de las abogadas de divorcio más despiadadas de la ciudad, había estado construyendo un expediente que ahora llenaba 3 cajas. Las grabaciones de la casa se subieron con éxito, dijo Marcos, revisando su teléfono. Lo tenemos en cámara el martes pasado, trayendo a Nadia allí mientras estabas en casa de tu madre. Usaron tu cama. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No desamor. Eso había pasado hace meses. Esto era resolución, dura y cristalina. Ha estado planeando esto durante un tiempo, dije. La escalada, el control financiero, el aislamiento de amigos, patrones de abuso clásicos. Rebeca dice que los jueces no ven con buenos ojos a los maridos que abandonan a sus esposas como castigo. Marcos condujo con cuidado a través de la tormenta, tomando carreteras secundarias para evitar cualquier posibilidad de que Andrés nos viera. Habíamos planeado esta ruta hace semanas, incluso haciendo ensayos. Cada detalle importaba. La habitación del hotel estaba reservada con mi apellido de soltera, pagada con dinero en efectivo que Marcos había retirado gradualmente durante 2 meses. La ropa que necesitaría ya estaba allí, junto con copias de toda la documentación. «Sabes que vendrá a buscarte cuando no aparezcas esta noche», dijo Marcos. «Que lo haga. Las cámaras de seguridad del hotel me mostrarán registrándome sola, empapada, traumatizada. La recepcionista testificará que apenas podía hablar por las lágrimas».
Rebeca me había entrenado en exactamente qué decir y cómo actuar. La lluvia se hizo más fuerte a medida que nos dirigíamos a la ciudad. Andrés ya estaría en casa, probablemente con su segunda copa, tal vez llamando a Nadia para presumir de haberme dado una lección. Mañana por la mañana, se despertaría esperando encontrarme rota. En cambio, encontraría sus activos congelados, su oficina cerrada y los investigadores federales esperando para discutir las discrepancias que Valentina había descubierto en los libros de su fondo de inversión. ¿Estás lista para esto?, preguntó Marcos cuando el hotel se hizo visible. Pensé en la mujer que había sido hace 3 años, independiente y exitosa, antes de que Andrés desmantelara sistemáticamente mi vida. Pensé en la grabación de mi teléfono, su voz fría diciéndome que saliera y caminara 60 kilómetros en una tormenta. Pensé en el pendiente de Nadia y las cuentas bancarias vacías y el acuerdo prematrimonial que había escondido en su oficina y que me habría dejado sin nada. Llevo 8 meses lista, dije. Simplemente me dio la última pieza de evidencia que necesitaba. Marcos se detuvo en la entrada lateral del hotel. Tomé la pequeña bolsa que habíamos preparado, lo suficiente como para parecer que había escapado sin nada, y salí a la lluvia. Era hora de interpretar el papel de la esposa traumatizada, abandonada y asustada. Mañana Andrés aprendería quién realmente necesitaba una lección. ¿Alguna vez te han hecho dudar de tu propia cordura? El vestíbulo del hotel se sentía increíblemente brillante después de la oscuridad exterior. El agua goteaba de mi cabello al suelo de mármol mientras me acercaba a la recepción. Mis manos temblaban lo suficiente como para ser convincentes. La recepcionista de noche, una joven con ojos amables, inmediatamente se acercó a una pila de toallas. «Dios mío, ¿está usted bien?», corrió alrededor del mostrador, envolviendo una toalla alrededor de mis hombros. «Mi marido», logré decir, dejando que mi voz se quebrara. Me dejó en una parada de descanso, en la tormenta. Tuve que caminar kilómetros antes de que alguien me ayudara. Su cara cambió de preocupación a horror. Perfecto. Cada palabra sería documentada en el informe de incidentes del hotel, tal como Rebeca me había instruido. La recepcionista me guió a una silla y me trajo té caliente mientras procesaba mi registro. Le di mi apellido de soltera, Amalia Guzmán, y pagué con la tarjeta de crédito de emergencia que había abierto hace 6 meses, de la que Andrés no sabía nada. La habitación 412 era pequeña pero limpia, con vistas a las luces de la ciudad borrosas por la lluvia. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y finalmente me permití respirar. Luego saqué mi segundo teléfono, el que Marcos me había dado, y reproduje la grabación del coche. La voz de Andrés llenó la habitación, fría y calculada. «¿Crees que eres tan lista, verdad?», llamando a mi contable a mis espaldas, haciendo preguntas sobre nuestras finanzas como si entendieras las respuestas. Mi propia voz, cuidadosamente controlada. «Es nuestro dinero, Andrés. Tengo derecho a saber a dónde va». «¿Nuestro dinero?», su risa fue aguda. «Yo lo gano. Yo lo manejo. Tú te lo gastas en comestibles caros y en esos ridículos almuerzos de caridad. 70 euros por verduras ecológicas la semana pasada, Amalia. 70 euros. Recordé esa compra. Había comprado ingredientes para la cena que él había insistido en organizar para sus clientes. La misma cena en la que había gastado 800 euros en vino, sin pestañear. La grabación continuó. «Me avergonzaste en la fiesta de los Morán, contradiciéndome sobre los mercados europeos delante de mis colegas. ¿De dónde sacaste esas opiniones? ¿De algún programa de televisión matutino? Tengo un MBA de la Universidad de Deusto, Andrés.
Trabajé en servicios financieros durante 5 años antes de conocernos. Antes de que te rescatara de esa carrera mediocre, quieres decir. Estabas analizando acciones de bajo precio en una firma de tercer nivel. Te di una vida que nunca podrías haber logrado por tu cuenta. Cerré los ojos, recordando a la mujer que había sido en Inversiones Romero. No había estado analizando acciones de bajo precio. Había estado manejando una cartera valorada en 30 millones de euros. Pero Andrés había reescrito la historia tantas veces que a veces incluso yo olvidaba la verdad. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Marcos. Valentina encontró algo. 3 cuentas más en las Islas Caimán. Ha estado moviendo dinero durante 18 meses. 18 meses. Recordé cuando las cosas habían empezado a cambiar. El repentino interés en cuentas corrientes separadas por razones fiscales. El asesor financiero que apareció sin explicación. Los documentos que me había pedido que firmara sin leer, porque es solo algo rutinario. Confía en mí. Otro mensaje de texto. Este de Rebeca. La jueza Ortiz accedió a una audiencia de emergencia mañana a las 2 p.m. Trae la grabación. La jueza Patricia Ortiz tenía la reputación de ver a través de hombres como Andrés. Había presidido 3 casos de abuso financiero de alto perfil el año pasado, todos con resultados favorables para las esposas. Rebeca había esperado específicamente su turno. Me cambié a la ropa seca de la bolsa de emergencia que había escondido aquí ayer. Luego me senté en el pequeño escritorio y empecé a escribir. No la declaración que Rebeca me ayudaría a pulir para el tribunal, sino notas para mí misma, recordatorios de quién era realmente debajo de la persona que Andrés había tratado de crear. Escribí sobre el ascenso que había rechazado porque Andrés dijo que los viajes tensarían nuestro matrimonio. La oportunidad de inversión que había identificado y que habría triplicado mis ahorros personales, si todavía tuviera ahorros personales. La amistad con mi compañera de universidad, que terminó cuando Andrés me convenció de que ella estaba celosa de nuestra felicidad. Mi teléfono sonó. El tono de llamada de Andrés. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego reproduje el mensaje en altavoz, grabándolo con mi segundo teléfono. Amalia, esto es ridículo. Han pasado 3 horas. La lección ha sido aprendida, ¿vale? Llámame y vendré a buscarte. No hagas que esto sea peor de lo que tiene que ser. 10 minutos después, otra llamada. Esta vez su voz era más dura. Sé que tienes tu teléfono. Deja de ser infantil y devuélveme la llamada. Si intentas preocuparme, no está funcionando. Me voy a la cama. Puedes encontrar tu propio camino a casa. Pero pude oír la tensión. Estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. Yo siempre había llamado a estas alturas. Siempre me había disculpado. Siempre me había arrastrado de vuelta. El silencio estaba rompiendo su guión. A medianoche, llamó Nadia. Casi no reconocí el número, pero algo me hizo contestar, quedándome en silencio. «Hola, Amalia». Su voz era incierta. «Andrés me pidió que te llamara. Está preocupado. Dijo que ustedes dos tuvieron una pelea y que no estás contestando sus llamadas. Quiere que sepas que lo siente y que deberías volver a casa». Andrés nunca se disculpaba. Nunca admitía una culpa. El hecho de que hubiera enviado a su amante a entregar una disculpa falsa mostraba lo desequilibrado que estaba. Colgué sin hablar. A la 1 de la mañana, las llamadas llegaban cada 15 minutos. Andrés, su madre Margarita, incluso su socio Jaime. Documenté cada una de ellas, sus números, sus horas, sus mensajes cada vez más frenéticos.
Se suponía que la esposa abandonada estaba desesperada por ser rescatada, no manteniendo el silencio de radio. Pedí servicio de habitaciones, cargándolo a la tarjeta. Sopa y ensalada y una copa de vino. Que el recibo mostrara que estaba lo suficientemente serena como para comer. Que documentara que no me estaba desmoronando como Andrés esperaba. A las 2:30, un mensaje de texto llegó que me hizo sonreír. No de Andrés, sino de nuestra vecina, la señora Gómez. Vi a Andrés en su entrada con una linterna, mirando debajo de tu coche. Luego se fue rápido. ¿Todo bien? Estaba buscando mi coche, sin saber que Marcos lo había movido a un aparcamiento de larga estancia al otro lado de la ciudad hace 2 días. Otra pieza de evidencia de que yo había estado planeando irme, que su abandono simplemente había acelerado mi línea de tiempo. Corrí las cortinas y vi cómo la tormenta se desataba sobre la ciudad. En algún lugar, Andrés estaba empezando a darse cuenta de que su mundo perfectamente controlado se estaba escapando. Pensó que me había enseñado una lección sobre poder y lugar. Mañana, cuando los mercados abrieran y descubriera sus cuentas en el extranjero congeladas, cuando su tarjeta de acceso fallara en la oficina, cuando los investigadores federales aparecieran con preguntas sobre las discrepancias que Valentina había descubierto, entendería quién había estado realmente enseñando a quién. La lluvia golpeaba la ventana, como si intentara atravesarla. 8 meses de planificación, de documentación, de fingir ser la esposa sumisa, mientras construía un caso que lo destruiría. Todo conduciendo a este momento, esta tormenta perfecta de su propia creación. Puse mi alarma para las 7, sabiendo que necesitaría parecer apropiadamente angustiada para la audiencia de emergencia. Rebeca se reuniría conmigo al mediodía para prepararme. Pero por ahora, durante estas pocas horas, me senté en la oscuridad y sentí algo que no había experimentado en 3 años. Libertad. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja lleva años robándote? El sol de la mañana cortó las cortinas del hotel a las 7 en punto, pero yo había estado despierta desde las 5, sentada en el pequeño escritorio, con mi portátil abierto a nuestra cuenta corriente conjunta. El saldo mostraba exactamente lo que esperaba. Andrés ya había movido otros 20,000 a las 6:47 de la mañana. Estaba en pánico, tratando de esconder activos antes de que pudiera llegar a ellos. Demasiado tarde. Valentina ya lo había documentado todo. Para el mediodía, mi suite de hotel se había transformado en un centro de mando. Valentina llegó primero, arrastrando 2 maletas llenas de documentos impresos, su maquillaje, generalmente perfecto, un poco corrido por haber trabajado toda la noche. Ella extendió todo sobre la mesa del comedor metódicamente. Extractos bancarios, registros de transferencias, documentos fiscales falsificados, cada pila etiquetada con pestañas de colores. Las cuentas en las Islas Caimán están congeladas desde las 9 de esta mañana, dijo, abriendo una hoja de cálculo en su portátil. Andrés intentó acceder a ellas al amanecer. 3 intentos fallidos. Probablemente esté destruyendo su oficina ahora mismo. Rebeca entró después, con su teléfono pegado a la oreja, hablando en términos legales rápidos que solo entendía a medias. Terminó la llamada y se giró hacia mí con una expresión de sombría satisfacción. La jueza Ortiz adelantó nuestra audiencia a la 1 en punto. Quiere abordar esto de inmediato. Además, Andrés contrató a Ricardo Moreno, el tiburón. ¿El mismo que consiguió que ese ejecutivo farmacéutico saliera libre el año pasado? Preguntó Marcos, entrando con una caja de equipo de vigilancia. Ricardo Moreno no es barato.
Andrés debe haber liquidado algo significativo para pagarlo. Sentí un aleteo de preocupación, pero Rebeca puso una mano firme en mi hombro. Moreno es bueno, pero no puede discutir con evidencia en vídeo y registros financieros. Además, él entra en esto en frío. Nosotros hemos tenido 8 meses para prepararnos. Marcos conectó su portátil al televisor de la suite y reprodujo el material de vigilancia de nuestra casa. He compilado los momentos más destacados, si se les puede llamar así. Justo aviso, Amalia, esto no es fácil de ver. El primer clip mostraba a Andrés en su estudio a las 2 a.m. hace 3 semanas. Yo había estado dormida arriba, noqueada por las pastillas para dormir que él había empezado a sugerir que tomara para mi ansiedad. En la pantalla, Andrés fotografiaba cuidadosamente documentos de nuestra caja fuerte. Luego, los volvía a colocar exactamente como estaban. Los documentos eran nuestras carteras de inversión conjunta, los formularios de poder notarial de mi madre y la escritura de la Casa del Lago que mi abuela me había dejado. Ha estado construyendo un expediente duplicado, explicó Valentina, creando falsificaciones con cambios sutiles. Si no hubieras captado esto, podría haber reemplazado lentamente los originales. El siguiente clip fue peor. Andrés y Nadia en nuestra sala de estar hace 2 meses, cuando él me dijo que estaba en una cena con un cliente. Ella llevaba mi bata, la de seda de nuestra luna de miel en París. Se reían de algo en su teléfono. «Sube el volumen», dije, aunque mi estómago se revolvía. La voz de Andrés llenó la habitación. Ella realmente me creyó cuando le dije que la conferencia era obligatoria. La he entrenado bien. Unos meses más y tendré todo transferido. Entonces podremos terminar con esta farsa. La risita de Nadia era como uñas en una pizarra. ¿El acuerdo prematrimonial de verdad dice que no se queda con nada? El acuerdo prematrimonial es irrelevante. Nunca lo peleará. Amalia no tiene el valor. Cuando se dé cuenta de lo que está pasando, estaremos en Costa Rica y ella estará demasiado rota para hacer algo al respecto. Marcos puso el video en pausa. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad abajo. En algún lugar, Andrés probablemente estaba en su oficina tratando de averiguar por qué su acceso al ordenador había sido revocado. ¿Por qué su asistente no podía comunicarse con el banco? ¿Por qué todo se estaba desmoronando? «Hay más», dijo Marcos en voz baja. «¿Quieres verlo?» Asentí. El siguiente clip mostraba a Andrés en el teléfono en nuestro garaje, caminando de un lado a otro entre nuestros coches. La marca de tiempo mostraba el martes pasado, cuando yo había estado en mi club de lectura. «Jimena ha sido perfecta», estaba diciendo. «No tiene idea de que estoy grabando nuestras conversaciones. Cada detalle sobre la herencia de la madre de Amalia, el diagnóstico de Alzheimer que están ocultando, el fondo fiduciario de su padre. Vale casi 2 millones, y Amalia ni siquiera sabe que existe». Mis piernas se sintieron débiles. Jimena, mi hermana menor a la que había estado protegiendo de su adicción al juego durante años, a la que había encubierto con nuestros padres innumerables veces. Ella había estado alimentando a Andrés con información sobre nuestra familia, sobre dinero que yo ni siquiera sabía que existía. «¿Cuándo la contactó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Valentina sacó los registros telefónicos. «El primer contacto fue hace 13 meses. Las llamadas regulares comenzaron hace 10 meses, siempre cuando no estabas en casa. Él ha estado pagando sus deudas a cambio de información». Rebeca revisó su reloj. «Tenemos que irnos al tribunal en 30 minutos. Amalia, ¿estás lista para esto?» «Verlo hoy». Me giré de la ventana. «Enséñamelo primero. Necesito saberlo todo». Marcos hizo clic en otra carpeta.
Estos son de su ordenador de oficina. Hice que un contacto en el departamento de informática los sacara antes de que se cortara el acceso de Andrés esta mañana. La pantalla se llenó de correos electrónicos entre Andrés y su abogado, fechados hace 6 meses. El asunto decía: Proyecto Nuevo Comienzo. Dentro había planes detallados para divorciarse de mí, incluyendo tácticas psicológicas para hacerme dudar de mí misma, movimientos financieros para dejarme en la indigencia e incluso sugerencias para aumentar gradualmente el abuso emocional, para hacerme más sumisa durante los procedimientos. Una línea se destacó. La clave es hacerla creer que se está volviendo loca. Gaslighting consistentemente. Esconder cosas, negar conversaciones, contradecir sus recuerdos. Para cuando presentemos la demanda, estará demasiado inestable para luchar efectivamente. Pensé en todas las veces durante el último año en las que Andrés me había dicho que estaba recordando mal las cosas. La reserva para la cena que había hecho y que él juró que nunca se lo había dicho. La conversación sobre visitar a mis padres que él afirmó que nunca sucedió. La joya que desapareció y luego reapareció en lugares extraños. Había empezado a escribir las cosas en secreto, pensando que estaba perdiendo la cabeza. Estaba siguiendo un manual, dijo Rebeca. Este abogado, David Vargas, se especializa en divorcios de alto patrimonio, donde un cónyuge quiere dejar al otro sin nada. Actualmente está bajo investigación por el Colegio de Abogados por violaciones de ética. Valentina sacó un último documento. Esto es lo que provocó nuestra presentación de emergencia esta mañana. Andrés transfirió 3 millones de euros de las cuentas de clientes de su fondo de inversión a una cuenta personal en Panamá ayer por la tarde, justo antes de que te abandonara. Debió pensar que tendría más tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Estaba huyendo, dije, la comprensión invadiéndome. El abandono no fue solo por control. Sabía que algo se estaba cerrando. La SEC recibió una pista anónima ayer por la mañana, dijo Rebeca con una ligera sonrisa, sobre irregularidades en los informes de sus fondos. La miré. Tú, Valentina, en realidad. Una vez que documentó el desfalco, teníamos la obligación de informarlo. El peso de los crímenes de Andrés era asombroso. Esto no era solo sobre nuestro matrimonio o su aventura. Era un criminal que me había estado usando como tapadera mientras saqueaba las cuentas de los clientes y preparaba su escape. El hombre con el que había compartido una cama durante 3 años era capaz de destruir no solo a mí, sino a docenas de inversores inocentes que confiaban en él con sus ahorros para la jubilación. La jueza Ortiz necesita ver todo esto, dije, reuniendo mis fuerzas. Cada documento, cada grabación, cada pieza de evidencia. Rebeca sonrió, el tipo de sonrisa que me recordaba por qué nunca había perdido un caso de abuso financiero. Lo verá todo, y entonces Andrés Guzmán va a aprender lo que se siente al perderlo todo. ¿Qué te pareció el juicio? ¿Crees que el final de Andrés es justo? Los pasillos del juzgado eran de mármol y caoba, diseñados para intimidar. Caminé por ellos con mi traje más elegante. El azul marino que Andrés nunca había visto, porque lo había comprado el mes pasado, específicamente para este momento. Rebeca caminaba a mi lado, con el maletín en la mano, mientras Marcos flanqueaba mi otro lado. Entramos en la sala del Tribunal 4B exactamente a las 12 p.m. Andrés ya estaba allí, sentado junto a Ricardo Moreno, cuyo corte de pelo de 1.000 euros no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos. Andrés se veía más pequeño de alguna manera. Su presencia habitual de mando
disminuida por la ropa arrugada y las sombras bajo sus ojos. Claramente había dormido en su oficina. Cuando me vio, su expresión cambió de agotamiento a pura rabia. «Todos de pie», anunció el alguacil. La jueza Patricia Ortiz entró, su toga negra añadiendo gravedad a una atmósfera ya tensa. Tomó asiento e inmediatamente comenzó a revisar los documentos que tenía delante, con las gafas de lectura sobre la nariz. «Estamos aquí para una petición de emergencia presentada por Amalia Guzmán, con respecto a los activos matrimoniales y el abandono conyugal», comenzó, su voz con la autoridad de alguien que había visto todo tipo de desastres matrimoniales. «Señor Moreno, veo que acaba de ser contratado esta mañana». «Sí, su señoría. Solicitamos un aplazamiento para revisar adecuadamente». Denegado. Su cliente supuestamente abandonó a su esposa en condiciones peligrosas anoche. El tiempo es esencial. Se volvió hacia Rebeca. «Abogada, presente su evidencia». Rebeca se puso de pie, suave como la seda. «Su señoría, aproximadamente a las 8:47 p.m. de ayer, Andrés Guzmán abandonó deliberadamente a su esposa en una parada de descanso a 60 kilómetros de su casa durante una fuerte tormenta. Tenemos una grabación de audio del incidente». Reprodujo la grabación a través de los altavoces de la sala del tribunal. La voz de Andrés llenó el espacio, fría y clara. «Necesitas una lección, Amalia. Caminar a casa podría enseñarte algo de respeto». Vi cómo la cara de Andrés se ponía blanca. Moreno se inclinó, susurrando furiosamente. Andrés sacudió la cabeza, gesticulando salvajemente con las manos. «Además», continuó Rebeca, «el señor Guzmán ha estado escondiendo sistemáticamente activos matrimoniales durante 18 meses. Tenemos documentación de cuentas que suman 8 millones de euros y evidencia de malversación de fondos de su fondo de inversión, por un total de 3 millones de euros. «Objeción», se puso de pie Moreno. «Estas son acusaciones infundadas». «Entonces vamos a fundamentarlas», dijo Rebeca con calma, sacando una pila de documentos bancarios. «Exposición A a la F, su señoría. Transferencias a cuentas en las Islas Caimán, todas iniciadas por el señor Guzmán, sin el conocimiento o consentimiento de su esposa». La jueza Ortiz revisó los documentos. Su expresión se oscureció con cada página. «Señor Guzmán, ¿abandonó a su esposa anoche?» Andrés se puso de pie, enderezándose la corbata. «Su señoría, hubo un malentendido. Mi esposa y yo tuvimos una discusión. Es una pregunta de sí o no, señor Guzmán. Yo la dejé en una parada de descanso, pero durante una tormenta a 60 kilómetros de casa. Tenía su teléfono. Podría haber llamado a alguien». Las cejas de la jueza se levantaron. «Qué considerado de su parte». Se volvió hacia Rebeca. «Continúe». Rebeca sacó registros financieros en la pantalla de la sala del tribunal. El señor Guzmán también ha estado llevando a cabo una aventura extramatrimonial con su asistente, Nadia Rodríguez, usando fondos matrimoniales para comprar regalos y financiar viajes. Esto incluye un collar de perlas valorado en 12.000 euros, reportado como robado al seguro, pero en realidad entregado a la señorita Rodríguez. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Marcos. «Está aquí». Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y Carlos Ríos de la SEC entró, seguido por 2 agentes federales. La cabeza de Andrés se giró y por primera vez vi un miedo real en sus ojos. «Su señoría», se dirigió Carlos Ríos a la jueza. «Me disculpo por la interrupción. Tenemos una orden de arresto para Andrés Guzmán
por cargos de fraude electrónico y malversación de fondos. Moreno saltó. Su señoría, esto es altamente irregular. También lo es robar 3 millones de euros de las cuentas de los clientes, respondió la jueza Ortiz secamente. Miró a los agentes federales. Señores, por favor esperen hasta que concluyamos esta audiencia. El señor Guzmán no se va a ninguna parte. Andrés se hundió en su silla. Su teléfono, en la mesa del acusado, se iluminó con llamada tras llamada. Pude ver los nombres parpadeando. Su madre, su socio, Jaime, y repetidamente Nadia. Dada la evidencia presentada, continuó la jueza Ortiz, concedo la orden de emergencia. Todos los activos matrimoniales están congelados a la espera de la investigación. A la señora Guzmán se le otorga el uso exclusivo de la casa conyugal y una manutención temporal de 10.000 euros al mes. Señor Guzmán, se le ordena mantenerse a 150 metros de su esposa. ¡10.000 euros al mes!, explotó Andrés, poniéndose de pie a pesar del intento de Moreno de tirar de él hacia abajo. Eso es una locura. Ella no necesita. Señor Guzmán, abandonó a su esposa en una tormenta después de esconder millones en activos. Estoy siendo generosa al no declararlo en desacato en este momento. Siéntese. Mientras Andrés se desplomaba de nuevo en su silla, mi teléfono sonó. El nombre de Jimena apareció en la pantalla. Rechacé la llamada, pero ella volvió a llamar de inmediato. Y otra vez. Rebeca se inclinó. Deberías documentar esas. Asentí, tomando una captura de pantalla del registro de llamadas. 17 llamadas de Jimena en la última hora. 43 de Andrés desde anoche. 22 de su madre, Margarita. Incluso algunas de números que no reconocí, probablemente colegas o clientes de Andrés, que se habían enterado de la investigación federal. Carlos Ríos se acercó a nuestra mesa mientras la jueza finalizaba sus órdenes. Señora Guzmán, necesitaremos su cooperación con nuestra investigación. Su abogada mencionó que tiene evidencia adicional. Asentí. 8 meses de documentación, registros financieros, grabaciones, correos electrónicos. Todo. Bien, su marido se enfrenta a 15 a 20 años si es condenado por todos los cargos. Andrés debió haberlo escuchado porque de repente se puso de pie de nuevo, señalándome. Tú hiciste esto. Me tendiste una trampa. Todo esto fue un engaño. El martillo de la jueza Ortiz golpeó con fuerza. Señor Guzmán, contrólese o añadiré cargos de desacato. Ella ha estado planeando esto, continuó Andrés, su compostura completamente destrozada. La grabación, la documentación. Ella sabía que iba a dejarla allí. ¿Así que admite haberla abandonado?, preguntó la jueza. Moreno físicamente tiró de Andrés hacia abajo, pero el daño ya estaba hecho. Andrés acababa de confesar en audiencia pública, delante de agentes federales, que me había abandonado deliberadamente. Mientras nos preparábamos para irnos, Nadia irrumpió en las puertas de la sala del tribunal. Su vestido de diseñador estaba arrugado. Su cabello cuidadosamente peinado estaba desordenado. Miró a su alrededor, salvajemente, hasta que sus ojos se posaron en Andrés. «Dijiste que estabas divorciado», le gritó a través de la sala del tribunal. «Dijiste que los documentos ya estaban presentados. Dijiste que ella estaba loca y que inventaba cosas». La jueza suspiró. «Señorita, por favor retírese de mi sala del tribunal». Pero Nadia no había terminado. Sacó su teléfono, agitándolo en el aire. «Tengo mensajes de texto, grabaciones. Me prometió que nos casaríamos. Dijo que el dinero era suyo». Los ojos de Carlos Ríos se iluminaron. Se acercó a Nadia con cuidado.
Señorita, nos gustaría mucho hablar con usted. La destrucción de Andrés fue completa. Su amante estaba convirtiéndose en testigo de cargo. Sus activos estaban congelados. Los agentes federales esperaban para arrestarlo, y su imagen cuidadosamente construida se había desmoronado en menos de una hora. Mientras salíamos, dejando a Andrés para que fuera procesado por los agentes federales, mi teléfono zumbó con un último mensaje. Era de Margarita, la madre de Andrés. Espero que estés satisfecha destruyendo a un buen hombre por celos mezquinos. Lo borré sin responder. Margarita pronto se daría cuenta de que su hijo no era un buen hombre. Era un criminal que había sido expuesto, y yo no era quien lo había destruido. Él se había destruido a sí mismo. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia está conspirando contra ti? Los escalones del juzgado estaban llenos de reporteros cuando salimos. Alguien había filtrado la historia. Probablemente un empleado del tribunal, que reconoció el nombre de Andrés de las páginas financieras. Los micrófonos se acercaron a nosotros, mientras Rebeca me guiaba a través de la multitud, su mano firme en mi codo. Señora Guzmán, ¿es cierto que su marido robó millones? Amalia, ¿cuánto tiempo ha estado planeando esto? ¿Presentará cargos adicionales? Rebeca dio un paso adelante, su voz cortando el caos. Mi cliente no hará ninguna declaración en este momento. La investigación federal está en curso. Nos abrimos paso hasta el camión de Marcos y vislumbré el camión de noticias de la noche instalándose al otro lado de la calle. Para esta noche, la cara de Andrés estaría en todos los canales locales. El chico de oro de los fondos de inversión de Madrid, arrestado por malversación de fondos y fraude. Margarita debe estar muriéndose por dentro. De vuelta en el hotel, me desplomé en el sofá mientras Rebeca nos servía a ambas agua. Mi teléfono no había dejado de zumbar desde que salimos del tribunal. Me desplacé por los mensajes, cada uno con un sabor diferente de shock o juicio. Un mensaje de texto de mi peluquera. Acabo de ver las noticias. Bien por ti, cariño. Del compañero de golf de Andrés, Ricardo. Esto es todo un malentendido, ¿verdad? Andrés nunca haría lo que están diciendo. De 3 vecinos diferentes, variaciones de siempre supimos que algo andaba mal con él. El mensaje más interesante vino de Jaime Morán, el socio de Andrés. Amalia, tenemos que hablar. Hay cosas sobre el fondo que deberías saber. Cosas que no estaban en la presentación federal. Rebeca lo leyó por encima de mi hombro. Organiza una reunión. Graba todo. A las 4 en punto, las noticias locales difundieron la historia. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla. Destacado gestor de fondos de inversión arrestado por malversación de fondos tras incidente de abandono conyugal. Ya habían conseguido la foto policial de Andrés. Se veía demacrado. Su cabello, generalmente perfectamente peinado, estaba desordenado. Su traje de diseñador había sido reemplazado por ropa de cárcel estándar. El reportero estaba parado fuera de nuestra casa. Mi casa ahora, describiendo el escándalo con detalles emocionados. Fuentes cercanas a la investigación informan que Andrés Guzmán presuntamente abandonó a su esposa durante la severa tormenta de anoche, dejándola tirada a 60 kilómetros de casa. Esta mañana, agentes federales arrestaron a Guzmán por cargos de malversación de 3.2 millones de euros de las cuentas de los clientes. No se pudo contactar a su esposa, Amalia Guzmán, para hacer comentarios. Mi teléfono sonó. Jimena de nuevo. Esta vez contesté. Amalia, por favor, necesito explicarme. Le contaste sobre el testamento de mamá, sobre el fondo fiduciario que papá creó.
sobre su diagnóstico. Silencio. Luego, en voz baja, dijo que estaba tratando de ayudar. Dijo que estabas demasiado estresada para manejar la información, que quería protegerte. Él pagó tus deudas de juego. No sabía lo que estaba planeando. Pensé que te amaba. Parecía tan preocupado, tan cariñoso. Dijo que eras frágil, que necesitabas orientación. Pensé en todas las veces que Jimena había llamado durante el último año, haciendo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo está mamá? ¿Has hablado con su abogado últimamente? ¿Recuerdas la propiedad que papá compró en la Costa Brava? Cada conversación había sido una recopilación de información para Andrés. Te manipuló, le dije, igual que me manipuló a mí. Amalia, lo siento mucho. Cuando vi las noticias, cuando me di cuenta de lo que había hecho, he estado enferma todo el día. ¿Podemos vernos? Por favor. Rebeca negó con la cabeza, pero algo en la voz de Jimena me hizo dudar. Sonaba genuinamente rota, no solo preocupada por las consecuencias. Mañana, un lugar neutral. Vienes sola. Después de colgar, Marcos abrió las redes sociales en su portátil. Tienes que ver esto. La página de Facebook de la empresa de Andrés estaba implosionando. Los clientes publicaban demandas de devolución de su dinero. Los antiguos empleados compartían historias de actividades sospechosas que habían presenciado. Una mujer escribió: me despidió cuando le pregunté por la falta de fondos el año pasado. Ahora sé por qué. Pero el golpe más devastador vino de Nadia. Había ido a la yugular en Instagram, publicando capturas de pantalla de sus conversaciones de texto, fotos de sus viajes financiados con dinero robado y un largo pie de foto que detallaba cómo Andrés la había manipulado para que creyera que yo era la villana. Me dijo que su esposa estaba emocionalmente perturbada, escribió, que se negaba a concederle el divorcio, que lo amenazaba con arruinarlo si se iba. Creí cada palabra porque era tan convincente, tan sofisticado. Fui una idiota, pero él era un maestro manipulador. Las fotos eran perjudiciales. Andrés y Nadia en asientos de primera clase a París, con copas de champán en alto. Andrés y Nadia en el mismo hotel de lujo en la Costa del Sol, donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario. Andrés y Nadia en nuestra cama. De hecho, había publicado esa, aunque Instagram la eliminó rápidamente. A las 6 en punto, la madre de Andrés, Margarita, había emitido un comunicado a través de su abogado. Rebeca lo leyó en voz alta, apenas conteniendo la risa. La familia Guzmán está conmocionada por estas acusaciones. Creemos que se trata de un ataque coordinado, orquestado por una cónyuge vengativa que busca ganancias financieras. Andrés Guzmán es un miembro respetable de la comunidad que ha sido víctima de una mujer calculadora que se casó con él por su dinero. ¿De verdad va a seguir con ese ángulo?, preguntó Marcos. Después de lo que todos la oyeron decir en el tribunal, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Contra el consejo de Rebeca, contesté. Señora Guzmán, soy Patricia Huang del periódico Financiero. Estamos publicando una historia sobre el fraude sistemático en fondos de inversión boutique. El caso de su marido es parte de un patrón más grande que hemos estado investigando. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia? Rebeca me quitó el teléfono. Aquí la abogada de Amalia Guzmán. Todas las consultas de prensa deben dirigirse a mi oficina. Colgó y se giró hacia mí. Para mañana, esto será noticia nacional. Andrés no solo se destruyó a sí mismo, sino que está derribando a toda una red de gestores de fondos corruptos. El FBI está ampliando su investigación.
Caminé hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. En algún lugar en una celda federal, Andrés probablemente se estaba reuniendo con Moreno, tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. Pero no había forma de darle la vuelta a la evidencia en video, confesiones grabadas y millones en dinero robado. Mi teléfono se iluminó con un mensaje más, este de David Sanz, el cliente más grande de Andrés. Señora Guzmán, quiero que sepa que varios de nosotros, las víctimas, estamos presentando demandas civiles contra su marido. Sin embargo, queremos ser claros. Usted no es nuestro objetivo. Sabemos que usted también fue una víctima. De hecho, nos gustaría que testificara sobre lo que observó. La ironía era perfecta. Andrés había pasado años diciéndome que yo era demasiado estúpida para entender las finanzas, demasiado ingenua para entender los negocios. Ahora sus antiguos clientes querían mi testimonio para ayudar a enterrarlo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo del color de la justicia, me di cuenta de que la caída pública de Andrés solo estaba comenzando. Mañana habría más titulares, más revelaciones, más personas que se presentarían con historias sobre el hombre en el que confiaron con su dinero. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, me senté en un silencio pacífico, sin miedo a sus pasos, sus estados de ánimo, sus palabras crueles diseñadas para mantenerme pequeña. El hombre que me había abandonado bajo la lluvia había creado su propia tormenta, y ahora se estaba ahogando en ella. ¿Qué harías si descubrieras que la traición de tu pareja es parte de algo mucho más grande? A la mañana siguiente, un golpe en la puerta de mi hotel que no esperaba. A través de la mirilla, vi a Jimena de pie en el pasillo, su apariencia, generalmente perfecta, completamente deshecha. Sus manos temblaban mientras agarraba un sobre de papel manila contra su pecho, y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Creía que habíamos acordado vernos en un lugar neutral. No podía esperar. Amalia, por favor, hay cosas que necesitas saber ahora mismo, antes de que el FBI hable conmigo esta tarde. Marcos apareció en la puerta de la habitación contigua, alerta y protector. Le hice un gesto con la cabeza de que estaba bien. Luego dejé entrar a Jimena. Se sentó en el borde del sofá, colocando el sobre en la mesa de centro con los dedos temblorosos. Andrés me contactó por primera vez hace 13 meses, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía lo del juego. No sé cómo se enteró, pero sabía que le debía 47,000 euros, a gente muy implacable. Se ofreció a pagarlo todo, sin hacer preguntas. Si yo simplemente respondía algunas preguntas sobre las finanzas de nuestra familia. Y aceptaste. Mi voz era plana, controlada. Estaba desesperada. Amenazaban con ir a mi empleador, con arruinar mi carrera. Andrés parecía que genuinamente quería ayudar. Dijo que eras demasiado orgullosa para pedirles dinero a nuestros padres, que quería sorprenderte resolviendo problemas familiares entre bastidores. Abrió el sobre y sacó una pila de correos electrónicos impresos. Estas son nuestras conversaciones, cada una de ellas. Las imprimí todas anoche cuando me di cuenta de lo que realmente había estado haciendo. Tomé el primer correo electrónico, fechado hace más de un año. El tono de Andrés era cálido, preocupado, incluso fraternal. Escribió sobre querer ser un mejor esposo, querer entender la dinámica de mi familia para poder apoyarme mejor. La manipulación era magistral. Estaba particularmente interesado en mamá, continuó Jimena. Quería saber sobre su salud, su estado mental, sus finanzas. Pensé que estaba planeando algo bonito para ella.
tal vez pagando un mejor cuidado. ¿Le contaste sobre el Alzheimer? Jimena asintió, las lágrimas corriendo por su cara. Me hizo prometer que no te lo diría. No quería que te preocuparas. Dijo que tenías suficiente estrés con Andrés, siendo tan exigente. Pero él era tan persistente, tan cariñoso. Dijo que había notado señales y quería ayudar. Seguí leyendo. Los correos electrónicos mostraban que las preguntas de Andrés se volvían más específicas con el tiempo. ¿Qué propiedades poseían nuestros padres? ¿Había fideicomisos? ¿Quién era el albacea de sus testamentos? Jimena había respondido a todo, creyendo que estaba ayudando a su cuñado a cuidar mejor de nuestra familia. El mes pasado me pidió que le pidiera a mamá que firmara algunos papeles, dijo Jimena. Dijo que eran para fines de seguro, que protegería sus activos si su condición empeoraba. De hecho, se los llevé a ella, Amalia. Gracias a Dios, su abogado estaba allí ese día y los reconoció como documentos de transferencia de propiedad. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Mi teléfono zumbó. David Sands estaba llamando. Lo puse en altavoz para que Marcos pudiera oír. Señora Guzmán, lamento molestarla, pero esto es urgente. He estado revisando nuestros archivos de clientes toda la noche. Andrés no solo estaba robando del Fondo General, específicamente se dirigió a nuestros clientes mayores, particularmente a las viudas. ¿Qué quiere decir con se dirigió? La señora Eleonor Sáenz, por ejemplo. Su marido murió hace 2 años. Le dejó todo con instrucciones específicas de que Andrés manejara personalmente su cartera. En 6 meses, Andrés la había convencido de que firmara documentos de poder notarial. Ella pensó que le estaba dando autoridad para hacer transacciones. Él lo usó para vaciar sus cuentas. Me sentí enferma. Eleonor Sáenz tenía 78 años. La había conocido en varios eventos de la empresa. Una mujer dulce que siempre hablaba de sus nietos. ¿Cuánto le quitó? 800,000 euros. Pero aquí está la peor parte. La convenció de que estaba desarrollando problemas de memoria, que estaba olvidando conversaciones sobre retiros que había autorizado. Gaslighteó a una anciana para que creyera que tenía demencia. Marcos ya estaba tomando notas, documentando todo para Rebeca. Esto cambió todo el alcance del caso. Andrés no era solo un criminal de cuello blanco, era un depredador que cazaba específicamente a personas vulnerables. Tengo grabaciones, continuó David. Empecé a grabar en secreto nuestras reuniones de socios hace 2 años, cuando noté discrepancias. Estaba construyendo un caso para llevarlo a las autoridades, pero tenía miedo. Andrés tenía conexiones en todas partes. Pero ahora que ya está bajo custodia, quiero proporcionar todo lo que tengo. Después de que David colgara, Jimena sacó un documento más de su sobre. Hay algo más. Sobre la herencia de papá. Nuestro padre había muerto hace 5 años, dejando lo que pensábamos que era una modesta herencia dividida entre Jimena y yo. Pero el papel que me entregó mostraba algo diferente. Una cuenta fiduciaria solo a mi nombre, establecida el año antes de que muriera. Él sabía lo de mi juego incluso entonces, dijo Jimena en voz baja. Me quería, pero no confiaba en mí con el dinero, así que esto lo estableció para ti con mamá como la fiduciaria. Vale unos 2 millones de euros. Andrés se enteró a través de mí y ha estado tratando de acceder a él durante meses. Me quedé mirando el documento. 2 millones de euros que mi padre había escondido para protegerlo, tanto de la adicción de Jimena como, sin saberlo, de la codicia de mi marido. La cuenta se mantenía en un pequeño banco privado en Segovia, uno del que Andrés no se habría enterado sin la información de Jimena.
Tenemos que ir a ver a mamá, dijo Jimena. Hoy mismo. Ha estado guardando algo para ti, algo de lo que ni siquiera me habló a mí. Dijo que estaba esperando el momento adecuado. Una hora más tarde nos sentamos en la habitación de mi madre, en el centro de atención para la memoria. Estaba teniendo uno de sus cada vez más raros días de lucidez. Sus ojos brillantes y enfocados mientras me sostenía la mano. Supe lo que era la primera vez que lo conocí, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. La forma en que miró nuestra casa, evaluando todo como si estuviera catalogando activos. La forma en que dirigía las conversaciones hacia el dinero. Tu padre también lo vio. Sacó una pequeña llave del cajón de su mesita de noche. Caja de seguridad. Banco Nacional en la calle Mayor. Tu padre puso cosas allí la semana antes de que muriera. Documentos. Evidencia. ¿Evidencia de qué, mamá? Andrés intentó falsificar tu firma el año pasado. Documentos de préstamo, transferencias de propiedad. El gerente del banco era amigo de tu padre. Me llamó, me envió copias de todo. Todo está en la caja. Tomé la llave, sintiendo su peso. Mi padre me había estado protegiendo incluso desde la tumba, y mi madre había estado vigilando esa protección a pesar de su memoria en declive. «Hay más», dijo mamá. Su agarre se apretó en mi mano. El FBI vino aquí ayer, no por el arresto de Andrés, sino por algo más grande. Dijeron que su nombre apareció en una investigación que ha estado en curso durante 3 años. Una red de gestores de fondos que han estado estafando sistemáticamente a clientes mayores en 5 países. El abandono de Andrés en la lluvia no fue solo por control o crueldad. Él sabía que el FBI se estaba acercando. Me quería rota y sumisa porque pensó que podría usarme como escudo o chivo expiatorio cuando todo se derrumbara. Nunca esperó que lucharas, dijo mi madre, una pequeña sonrisa cruzando su cara. Los hombres como él nunca lo hacen. Creen que la amabilidad es debilidad. Siempre se sorprenden cuando se dan cuenta de lo contrario. Conducí lejos del centro, Jimena a mi lado y Marcos siguiéndonos en su camión, pensando en las capas de engaño que Andrés había construido. Cada revelación despegaba a otro nivel de su criminalidad. No era solo un mal marido o un gestor de fondos corrupto. Era el centro de una red de abuso financiero que había destruido docenas de vidas. Pero había cometido un error fatal. Asumió que la mujer que había dejado bajo la lluvia se quedaría allí, rota y derrotada. En cambio, se había convertido en la tormenta que arrasaría con todo lo que había construido sobre el sufrimiento de los demás. ¿Hay un final de película para la venganza? El Banco Nacional en la calle Mayor se erguía como una fortaleza de dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Jimena esperó en el coche mientras Marcos me acompañaba al interior, donde la caja de seguridad que mi madre había protegido esperaba en una bóveda climatizada. El gerente del banco, el señor Paulson, recordaba bien a mi padre y manejó la llave con la reverencia de alguien que entendía que era parte de algo significativo. Dentro de la caja había una pila de documentos que me hicieron temblar las manos. Solicitudes de préstamo falsificadas con mi firma, fechadas hace 6 meses. Documentos de transferencia de propiedad de la casa del lago de mi abuela, que Andrés aparentemente había intentado vender sin mi conocimiento. Extractos bancarios de cuentas que nunca había visto, abiertas a mi nombre pero controladas por Andrés. Mi padre de alguna manera había obtenido copias de todo, su letra en notas adhesivas explicando lo que significaba cada documento. Una nota, adjunta a un documento de poder notarial falsificado, simplemente decía: «Él intentará llevarse todo. No lo dejes».
Marcos fotografió cada página mientras yo me sentaba en un silencio aturdido. El alcance de la traición de Andrés seguía expandiéndose, como tinta que se esparce en el agua. Esto no era solo sobre nuestro matrimonio o incluso los millones robados. Había estado trabajando sistemáticamente para borrar mi existencia financiera, para hacerme completamente dependiente de él, o peor, para incriminarme por sus crímenes si era necesario. 4 meses después, entré en el juzgado federal para el primer día del juicio penal de Andrés. La atención de los medios se había intensificado desde su arresto. Los camiones de noticias se alineaban en la calle. Los reporteros gritaban preguntas que no respondí. Llevaba un traje gris carbón que nunca había visto el interior de nuestro armario compartido, comprado específicamente para este momento. Profesional, digna, lo suficientemente cara como para mostrar que no estaba rota. Andrés se sentó en la mesa del acusado con un traje que ya no le quedaba bien. Había perdido peso bajo custodia federal, y su cabello, antes perfecto, había crecido de forma incómoda. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la sala del tribunal, sonreí, la misma sonrisa serena que solía darle durante el café de la mañana, cuando él me sermonearía sobre mis gastos. Pero ahora esa sonrisa llevaba el peso de todo lo que sabía y todo lo que estaba a punto de perder. El fiscal federal adjunto Miguel Torres, expuso el caso metódicamente. 12 cargos de fraude electrónico, 2 cargos de abuso a personas mayores, un cargo de conspiración para cometer crímenes financieros. La evidencia era abrumadora. Libros adulterados, cuentas escondidas, documentos falsificados, conversaciones grabadas, donde Andrés discutía explícitamente el robo a clientes. Durante 11 días, testigo tras testigo subió al estrado. Clientes mayores describieron cómo Andrés los había convencido de firmar documentos que no entendían. Ex empleados testificaron sobre haber recibido órdenes de falsificar registros. El contable forense guió al jurado a través del laberinto de cuentas en el extranjero y empresas fantasma que Andrés había creado. El día 12, las puertas de la sala del tribunal se abrieron y Nadia Rodríguez entró. No se parecía en nada a la joven pulida que había usado las perlas de mi abuela. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un vestido conservador, su elaborado peinado por un simple moño. Se le había concedido inmunidad a cambio de su testimonio, y estaba a punto de enterrar a Andrés con él. Señorita Rodríguez, comenzó el fiscal, ¿cuánto tiempo estuvo usted involucrada sentimentalmente con el acusado? 18 meses, respondió Nadia, su voz firme pero tranquila. Y durante ese tiempo, ¿el señor Guzmán discutió sus prácticas comerciales con usted? Sí, frecuentemente. Pensaba que era divertido explicar cómo movía el dinero sin que nadie se diera cuenta. Lo llamaba jugar ajedrez tridimensional, mientras todos los demás jugaban a las damas. Sacó grabaciones de su teléfono, conversaciones donde Andrés se jactaba de dirigirse a clientes mayores, de esconder dinero de mí, de sus planes de desaparecer a Costa Rica una vez que hubiera acumulado lo suficiente. En una grabación, su voz clara y condenatoria, dijo: Amalia es la tapadera perfecta, dulce, confiada, no hace preguntas. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, yo me habré ido y ella se quedará con el marrón. Pero la revelación más devastadora de Nadia llegó cerca del final de su testimonio. 3 semanas antes de su arresto, Andrés me dijo que planeaba abandonarme a mí también. Tenía a otra mujer en Costa Rica, alguien que había conocido en línea.
iba a abandonarme a mí, igual que abandonó a su esposa. La mirada en la cara de Andrés valió cada momento de dolor que me había causado. Su mandíbula cayó. Su abogado le susurró frenéticamente al oído, pero el daño ya estaba hecho. Su amante acababa de revelar que había estado engañando a todo el mundo, incluyéndola a ella. Al día siguiente se produjo otro shock. Un joven llamado Christopher Walsh subió al estrado. 22 años, con la misma mandíbula afilada y los ojos calculadores de Andrés. El fiscal estableció su identidad rápidamente. El hijo de Andrés, de una relación universitaria, cuya existencia Andrés había escondido durante más de 2 décadas. Mi madre ha estado recibiendo pagos de Andrés Guzmán durante 22 años, testificó Christopher. 1.500 euros al mes para guardar silencio sobre mi existencia. Ella tiene registros que muestran que el dinero provenía de sus cuentas de clientes. Vi a Andrés encogerse en su silla mientras Christopher continuaba. Le dijo a mi madre que si alguna vez contactaba a su familia o lo hacía público, él destruiría su reputación y se aseguraría de que nunca más trabajara en finanzas. Ella tiene esa amenaza por escrito. El fiscal presentó 22 años de registros bancarios, mostrando pagos regulares de las mismas cuentas que Andrés había estado saqueando. Había estado robando a clientes mayores, no solo para el lujo y el escape, sino para ocultar la evidencia de su pasado. El abogado defensor de Andrés intentó objetar, argumentando que esto era perjudicial e irrelevante para los crímenes financieros, pero la jueza Ortiz lo rechazó. Establece un patrón de engaño y malversación financiera que abarca toda la vida adulta del acusado. El último día del testimonio, Andrés tomó la catastrófica decisión de subir al estrado él mismo. A pesar de las visibles protestas de su abogado, se puso de pie y caminó hacia el estrado de testigos, todavía creyendo que podía salirse con la suya. Durante 2 horas, intentó hilar una narrativa en la que él era la víctima. Afirmó que yo había sabido de las aventuras y las había aprobado. Insistió en que los clientes mayores habían autorizado cada transacción. Se retrató a sí mismo como una mente financiera brillante que simplemente había cometido algunos errores de contabilidad. Luego, el fiscal comenzó su contrainterrogatorio, y la compostura de Andrés se rompió como el hielo bajo presión. Cuando se le confrontó con las grabaciones, afirmó que fueron sacadas de contexto. Cuando se le mostraron los documentos falsificados, sugirió que yo podría haberlos creado. Cuando se le presentó la evidencia del dinero por el silencio a la madre de Christopher, en realidad dijo: «Eso fue un asunto personal, no relacionado con mi negocio». El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Mientras el portavoz se ponía de pie para leer el veredicto, sostuve la mano de Marcos a un lado y la de Rebeca al otro. En el cargo 1 de fraude electrónico, encontramos al acusado culpable. En el cargo 2 de fraude electrónico, encontramos al acusado culpable. Para cuando llegaron al cargo 15, Andrés había puesto la cabeza entre las manos. Culpable de todos los cargos. El hombre que me había dejado bajo la lluvia a 60 kilómetros de casa estaba a punto de aprender lo que se sentía el abandono real. 2 semanas después volvimos para la sentencia. La jueza Ortiz, la misma mujer que había supervisado nuestra audiencia de emergencia hace meses, miró a Andrés con descarado desprecio. «Señor Guzmán, usted se dirigió a los miembros más vulnerables de la sociedad. Traicionó la confianza de clientes, colegas y familia. No mostró remordimiento. No aceptó ninguna responsabilidad, incluso cuando se le confrontó con evidencia abrumadora de sus crímenes. Este tribunal
Lo sentencia a 96 meses en una prisión federal, sin la posibilidad de liberación anticipada. 8 años. Andrés pasaría 8 años tras las rejas. Mientras los alguaciles se preparaban para llevárselo, se giró hacia mí por última vez. «Esto no ha terminado», movió los labios. Me puse de pie y hablé claramente, sabiendo que los micrófonos de la sala del tribunal capturarían cada palabra. «Tienes razón. Las demandas civiles comienzan el próximo mes». Los alguaciles se llevaron a Andrés esposado, y salí del juzgado a una tarde de septiembre, que se sintió como el primer día de primavera. Las demandas civiles, de hecho, comenzarían el próximo mes, con 17 de las víctimas de Andrés buscando restitución. Pero ese era el campo de batalla de Rebeca ahora. Yo tenía algo más importante que construir. ¿Cómo convertirías tu dolor en un motor para ayudar a los demás? La recompensa por denunciar llegó 6 semanas después de la sentencia de Andrés. 1.2 millones de euros por proporcionar información que llevó a la recuperación de los fondos robados. Combinado con los activos que el tribunal me otorgó y el fondo fiduciario que mi padre había protegido, de repente tuve los recursos para hacer algo significativo con el dolor que Andrés había causado. Marcos encontró el edificio primero, una casa de estilo victoriano, renovada en el barrio de Malasaña, que anteriormente albergaba un bufete de abogados. 3 pisos, 8 oficinas, una sala de conferencias lo suficientemente grande para sesiones de grupo. Lo más importante, múltiples salidas. Algo que las mujeres que escapan de situaciones peligrosas necesitarían. Firmamos el contrato de alquiler un jueves. Para el lunes, la Fundación Fénix tenía su hogar. «Necesitamos sistemas de seguridad adecuados», dijo Marcos caminando por las habitaciones vacías, con su tablet tomando notas. «Botones de pánico en cada oficina, entrada segura, vigilancia que realmente proteja a la gente en lugar de monitorearlas». Valentina llegó con cajas de sistemas de archivo y software de encriptación. Ya he tenido a 3 contables forenses que se han puesto en contacto, queriendo ofrecer sus servicios como voluntarios. La noticia se está corriendo en la comunidad financiera sobre lo que estamos haciendo. Rebeca se había tomado un permiso de su bufete para ayudar a establecer nuestro programa de ayuda legal. «Tenemos que ser cuidadosos con la forma en que estructuramos esto», dijo, extendiendo documentos de incorporación sobre la mesa de conferencias. «Vamos a tratar con situaciones peligrosas, cónyuges enfadados, posibles represalias legales. Todo tiene que ser a prueba de balas». En un mes, tuvimos nuestra primera cliente, María, una profesora cuyo marido había escondido sus ahorros y la había amenazado con denunciarla a los servicios de inmigración si intentaba irse, a pesar de que ella era ciudadana. Valentina encontró el dinero. Rebeca presentó los documentos. Marcos organizó un transporte seguro. Me senté con María mientras lloraba, recordando mis propias lágrimas en esa habitación de hotel la noche en que Andrés me abandonó. Jimena llegó a la fundación un martes lluvioso, 3 meses sobria y con una caja de rosquillas como una ofrenda de paz. «Quiero ayudar», dijo simplemente. «Sé lo que se siente ser manipulada, estar tan desesperada que traicionas a la gente que amas. Quizás pueda ayudar a otros a ver las señales antes de que sea demasiado tarde». La empezamos como voluntaria, contestando teléfonos y archivando documentos. Pero Jimena tenía un don para hablar con las mujeres que llamaban en crisis. Ella entendía la desesperación y la vergüenza de una manera que incluso los consejeros capacitados a veces no entendían. En 6 meses estaba dirigiendo nuestros grupos de apoyo,
compartiendo su historia de cómo Andrés había explotado su adicción para recopilar información, ayudando a otros a reconocer cuándo estaban siendo utilizados. Mi madre vino a visitarnos en uno de sus días de lucidez. Marcos la llevó cuidadosamente a través de la ciudad que una vez había conocido tan bien. Se sentó en mi oficina mirando las fotos enmarcadas en las paredes. Mujeres que habían dado permiso para compartir sus historias de éxito. Caras radiantes mientras estaban de pie frente a nuevos apartamentos, en ceremonias de graduación, con niños a los que habían logrado mantener a salvo. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo, tocando una foto de una mujer que había escapado con 3 niños y ahora estaba en la escuela de enfermería. Siempre dijo que la mejor venganza contra la crueldad era la amabilidad hacia los demás. Sacó un sobre de su bolso. «Esto llegó a la casa. Pensé que deberías verlo». Dentro había un recorte de periódico de la revista de la prisión. Andrés había sido elegido tesorero del club de inversión de los presos. Incluso tras las rejas, estaba tratando de mantener su imagen como un genio financiero. Casi me reí de lo absurdo. El voluntario sorpresa llegó 7 meses después del juicio. Nadia Rodríguez se paró en nuestra área de recepción. Sin parecerse en nada a la mujer que había usado las perlas de mi abuela. Se había cortado el pelo corto, cambió la ropa de diseñador por unos pantalones sencillos y una camisa abotonada, y se comportaba con una humildad que nunca había visto antes. «He estado en terapia», dijo, sentada frente a mí en mi oficina, trabajando en cómo me involucré con alguien como Andrés. ¿Por qué ignoré las banderas rojas? ¿Por qué participé en hacerte daño? Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero tal vez pueda evitar que otras jóvenes cometan mis errores. Empezó dando charlas en universidades, advirtiendo a los estudiantes de negocios sobre hombres mayores con poder que prometen avances profesionales a cambio de compañía. Fue brutalmente honesta acerca de sus propias elecciones, asumiendo la responsabilidad, mientras también explicaba la manipulación gradual que hizo que esas elecciones parecieran razonables en ese momento. «Me hizo sentir especial», le dijo a un grupo de estudiantes de posgrado una noche, como si fuera más inteligente y sofisticada que otras mujeres de mi edad. Para cuando me di cuenta de que era solo otra víctima en su juego, estaba demasiado metida como para ver la salida. Un año después de la sentencia de Andrés, una carta llegó a la fundación. Su letra todavía era perfecta, incluso en papel de prisión. 4 páginas de vitriolo, culpándome por su caída, afirmando que yo había orquestado todo desde el principio, que lo había atrapado. Enumeró cada afrenta percibida, cada momento que ahora se daba cuenta de que había sido parte de mi plan. La última línea decía: «Espero que hayas aprendido tu lección». Hice que la carta fuera enmarcada profesionalmente y la colgué en la pared de mi oficina, justo al lado de mis títulos y certificaciones. Cuando los clientes preguntaban por ella, les contaba la verdad. Sí, aprendí mi lección. Aprendí que cuando alguien te muestra quién es a través de su crueldad, le crees. Aprendí que la paciencia y la planificación pueden superar años de abuso. Lo más importante, aprendí que la mejor respuesta a alguien que intenta romperte es volverte inquebrantable y luego usar esa fuerza para levantar a otros. 18 meses después de esa noche en la parada de descanso, me paré en mi oficina mirando una pared cubierta de tarjetas de agradecimiento. 87 mujeres habían encontrado seguridad a través de la Fundación Fénix. Algunas solo habían necesitado asesoramiento legal
y forense financiero. Otras habían requerido planes de extracción completos, casas seguras e identidades nuevas. Cada una había llegado rota de alguna manera, convencida de que estaban atrapadas, de que su situación era desesperada. Eleonor Sáenz, la viuda a la que Andrés había estafado, se había convertido en nuestra mayor donante. Había recuperado la mayor parte de su dinero a través de las demandas civiles e insistió en financiar nuestro programa de refugio de emergencia. Ese hombre intentó convencerme de que estaba perdiendo la cabeza, dijo en nuestra gala de recaudación de fondos. Amalia me mostró que en realidad estaba encontrando mi fuerza. La lluvia caía de nuevo afuera, tamborileando contra las ventanas del edificio victoriano que albergaba esperanzas y segundas oportunidades. Pensé en esa noche a 60 kilómetros de casa, de pie bajo el aguacero, mientras Andrés se alejaba, confiado en que me había roto. Pensó que me estaba enseñando sobre el poder y el control, sobre saber mi lugar. En cambio, me enseñó que la crueldad crea su propia destrucción, que cada acción tiene consecuencias, y que a veces la persona que abandonas bajo la lluvia ya ha visto la tormenta que se avecina y se ha preparado en consecuencia. A través de la Fundación Fénix, su acto de crueldad calculada se había convertido en el catalizador para salvar a mujeres que él nunca creyó que merecieran ser salvadas. La lección final, la que Andrés nunca vio venir, no se trataba de obediencia o respeto o de saber el lugar de uno. Se trataba de transformación. Él intentó dejarme sin poder en una tormenta. En cambio, me convertí en el refugio. Si esta historia de justicia calculada te mantuvo al borde del asiento, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Amalia se paró en el tribunal, con el traje elegante que Andrés siempre dijo que hacía que las mujeres se vieran demasiado agresivas, y le sonrió con la misma expresión serena que solía darle durante el desayuno. ¿Cuál fue tu momento favorito de Dulce Venganza? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias apasionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una subida.